Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Pues bueno, bienvenidos a este video donde lo que vamos a hacer es tratar de explicar muy brevemente cómo realizar el modelado de sistemas dinámicos y su respectiva simulación en Simulink. Para esto pues vamos a tomar un ejemplo muy clásico y sencillo, el más básico de un sistema dinámico, que consiste en un sistema masa-resorte-amortiguador. En este caso pues tenemos un eje fijo en el cual están fijados tanto el resorte como el amortiguador, y a ellos, al resorte y al amortiguador, está conectada una masa, ¿no? Entonces bueno, aquí la idea es ver pues cómo es la evolución dinámica de las variables cuando se le aplica una fuerza. Es decir, yo tengo la masa a la cual le voy a aplicar una fuerza, es decir, la voy a jalar o la voy a empujar, y voy a ver cómo se comporta ese desplazamiento, ¿sí? Cómo va a ser el desplazamiento de esa masa. Teniendo en cuenta, bueno, que cuando yo aplico una fuerza, pues este resorte y este amortiguador van a oponer una resistencia a ese cambio, ¿no? Incluso la misma masa también va a poner una resistencia a moverse del lugar donde está. Incluso el hecho de tener aquí el resorte pues va a hacer que una vez que se estire hasta cierto punto, pues la fuerza que ejerce para regresar a su posición inicial sea mayor a la fuerza que yo estoy aplicando, entonces haga que pues regrese, ¿no? Es decir, que empiece a oscilar hasta que llegue a una posición final en estado estable. Va a tener un transitorio donde va a estar oscilando y luego va a llegar a un estado estable. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fuerza inicialmente va a hacer que este resorte se estire. Con el resorte se estire, la fuerza de oposición va a ser mayor que esta fuerza, y ahora va a hacer que esta masa pues vaya de regreso. Y luego este resorte se va a comprimir, y ahora la fuerza va a ejercer una fuerza en el mismo sentido de esta fuerza, y ahora lo va a empujar hacia acá, ¿no? Entonces va a empezar a oscilar, eso se conoce como un transitorio, hasta finalmente que estas fuerzas se equilibren y llegue a un estado estable, ¿sí? Entonces bueno, lo primero es cómo podemos describir esas ecuaciones o representar esas dinámicas por medio de ecuaciones. Pues bueno, para eso tenemos que hacer aquí un análisis de fuerzas. Pues decimos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas así en general va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos interviniendo en este sistema? Bueno, pues originalmente el sistema estaba en reposo y yo le aplico una fuerza, ¿no? Entonces yo voy a tener que le aplico una fuerza T. ¿Sí? Yo le aplico una fuerza T. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, yo le aplico una fuerza T y a esa fuerza se va a oponer el hecho de que esté aquí conectado con un resorte. ¿Y cómo se va a oponer? Bueno, pues esto está relacionado con el desplazamiento. Es decir, yo tengo un resorte. Entre más estire el resorte, más va a ser la fuerza que va a tener en contra. Entre más comprima el resorte, más va a ser la fuerza que va a tener para que el resorte va a buscar volver a su posición inicial. Entonces, ¿qué es lo que me da la escala o la magnitud de esa fuerza que tiene el resorte? Porque hay resortes más rígidos y resortes más suaves. ¿Qué es lo que me da? ¿Cómo es ese resorte? ¿Qué es lo que me lo modela? Pues un coeficiente que se llama coeficiente de elasticidad, que está dado por una constante K, ¿no? Entonces yo tengo que a esto se le va a poner esa constante K multiplicada ¿por qué? Pues por el desplazamiento que yo tenga. Es decir, entre más lo desplace, es decir, entre más estire el resorte o entre más lo comprima, la fuerza va a ser mayor. Entonces esta fuerza va a ser directamente proporcional al desplazamiento, ¿sí? Entonces yo aquí tengo lo que es el coeficiente de elasticidad por el desplazamiento, ¿sí? Esta X, la pura X, no, sino el coeficiente es desplazamiento. Muy bien, entonces ahí ya tendría cómo va a responder ese resorte. Ahora, ¿cómo va a responder el amortiguador?
Bueno, pues el amortiguador lo que hace es que se opone a los cambios bruscos. Es decir, si hay un cambio, un movimiento brusco, pues la oposición de ese resorte, ese movimiento va a ser mayor. Si el cambio es más suave, pues ese amortiguador va a permitir el movimiento, ¿no? Entonces, realmente está directamente proporcional a la velocidad. Es decir, si yo llego y empujo con fuerza a gran velocidad, la fuerza que yo tenga de respuesta por ese amortiguador pues va a ser muy grande. Si yo llego y empujo muy suavemente a una velocidad pues lenta, la fuerza va a ser mucho menor. Entonces yo tengo que la fuerza que me está presentando este amortiguador es igual a ese coeficiente de amortiguamiento, que es B, multiplicado por la velocidad a la cual se esté generando esa fuerza, la velocidad que esté generando esa fuerza. ¿Y cómo yo describo la velocidad? Bueno, pues si yo tengo el desplazamiento, la velocidad está descrita por la primer derivada, es decir, la razón de cambio de mi posición me da mi velocidad, es decir, qué tan rápido pasé de un punto A a un punto B, pues es la velocidad. Entonces yo tengo una primer derivada respecto al tiempo de mi desplazamiento. Esto sigue siendo el desplazamiento, pero la primer derivada sería velocidad. Entonces yo ya tengo aquí descrita cómo va a ser la fuerza de oposición a esta inicial, que sería mi coeficiente de amortiguamiento por la velocidad. Y luego tengo la masa. La masa también pues va a oponer resistencia a cambiar su posición inicial, y eso está descrito pues por la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces la fuerza que ejerce esta masa es igual a la masa por la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? Pues la aceleración es un cambio de velocidad, es decir, de un instante a otro, ¿cómo cambió esa velocidad? Si aumentó, pues yo tengo que la aceleración se está incrementando. Si la velocidad se mantuvo, mi aceleración sería 0. Entonces, es el cambio de velocidad. ¿Cómo yo describo el cambio de velocidad? Pues a través de una diferencial, ¿no? Entonces yo tendría que derivar la velocidad o directamente irme hasta el desplazamiento. Entonces, si la velocidad es la primera derivada, la aceleración sería la segunda derivada respecto al tiempo del desplazamiento, y esto sería aceleración. Y ahí ya tengo cómo va a ser la fuerza de cada uno de estos elementos, y pues bueno, esto tendría que ser igual a 0 por la relación que puse acá. Entonces bueno, ya nada más para acomodarlo hago un despeje donde paso todos estos al otro lado, y me cambiarían de signo y empiezo escribiendo pues la de mayor orden, ¿no? Yo tendría que es m por la segunda derivada respecto al tiempo de x de t más b por la primera derivada respecto al tiempo de x de t más coeficiente de elasticidad por el desplazamiento, y esto sería igual a f de t. Y ahí está, esta sería la ecuación diferencial que me describe las dinámicas de ese sistema. La situación aquí es que en general una ecuación diferencial pues podríamos decir que es complicada de resolver, ¿no? Yo tengo soluciones analíticas que sirven para estructuras muy específicas, pero por lo general para abordar la mayoría de ecuaciones diferenciales, pues yo tendría que recurrir a ya sea métodos numéricos, hacer una solución aproximada por métodos numéricos, o la otra herramienta muy útil que es Laplace. Yo envío esto a Laplace, donde en vez de tener una diferencial, yo la convierto a una variable. Entonces, bueno, esta ya sería la representación de ecuaciones diferenciales, pero por motivos de que tenemos más herramientas para modelar estos sistemas, ahora lo vamos a pasar a una función de transferencia. Una función de transferencia lo que me hace es describirme la relación de salida con la entrada, es decir, yo tendría que tener f de t sobre x de t igual a todo el resto de la ecuación, que sería lo que está aportando o lo que está haciendo mi sistema. Un problema que yo tengo en esta ecuación diferencial
Es que yo de aquí no puedo separar x de t porque me quedaría b por la diferencial de qué. O sea, yo no puedo separar esta diferencial respecto al tiempo de x de t. Entonces yo no podría despejar esta x de t al otro lado, que es lo que intentaría hacer en una función de transferencia, ver nada más cuál es el aporte del sistema. Yo aquí el sistema lo tengo junto a la salida. Entonces, para poder hacer esa separación, pues una opción es pasar esto a una función de transferencia por medio de mapear esta ecuación diferencial al dominio de Laplace. Afortunadamente, para hacer eso, pues es muy sencillo, ya que la transformada de Laplace de ecuaciones diferenciales pues es sencilla. Por ejemplo, pues vamos a hacer esto, ¿no? Rápidamente yo tendría que la transformada de Laplace de una función f de t, que sería esta parte de acá, pues simplemente lo único que voy a decir para hacer el mapeo es decir, bueno, yo tengo una función que depende de tiempo, yo la voy a llevar a un dominio o a otro plano donde esta t ya no va a ser tiempo, ahora va a ser una variable que voy a nombrar s. Entonces simplemente digo que esto va a ser una función de s. Y ya está. Luego tengo que las constantes en la transformada pues permanecen igual, entonces yo la puedo sacar afuera para hacer la transformada de este primer término. Y ahora sí yo tendré que la transformada de la segunda derivada respecto al tiempo de mi posición, pues para hacer la transformada de una derivada yo lo único que tengo que ver es el grado que tiene la transformada, ¿no? El orden, perdón. Esta es de orden 2, entonces eso me convertiría a yo tener una variable s, bueno, yo voy a tener esta m que queda afuera, que está multiplicando. Entonces yo voy a tener, en vez de tener una derivada de orden 2, yo voy a tener una variable de grado 2. Entonces cambio la derivada por una variable y el orden de mi derivada lo cambio al grado o potencia de esa misma variable. Y esto va a quedar multiplicado por x. Ahora ya no va a tener dependencia del tiempo, ahora va a tener dependencia de una variable s, x de s. Es decir, una función que depende de s. Entonces, bueno, yo para calcular mi aceleración, pues es necesario saber en qué punto estaba, es decir, qué velocidad llevaba y en qué posición estaba. Entonces yo ocupo incluir las condiciones iniciales. Y lo que se hace para la primera condición inicial es que si tú tienes un grado 2, le restas un grado y pondrías el grado 1 multiplicado por la condición inicial de mi desplazamiento. Y luego le vuelves a quitar otro grado, entonces en vez de tener grado 1 tendrías grado 0. Entonces directamente desaparece y ya tendrías la primera derivada que vendría a ser la velocidad. Entonces yo tengo las condiciones iniciales para calcular esta aceleración que están dependiendo de la velocidad, que es esta de acá, y el desplazamiento. Y lo mismo haría para el siguiente término, que es b, pongo fuera y hago la transformada nada más de la velocidad, que sería la primera derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces yo tengo a b fuera, multiplicando, y ahora otra vez, esta es de orden 1, entonces yo tengo una variable de grado 1, ya no lo pongo, sería nada más s, multiplicada por mi función de desplazamiento, pero ahora ya no dependiente del tiempo, sino dependiente de una variable s, menos, le resto un grado a esta, entonces ya nada más me queda la pura condición inicial de el desplazamiento, ¿sí? Entonces yo tengo velocidad con una condición inicial de desplazamiento. Y finalmente el término de posición, que sería k por la transformada de x de t. Entonces, bueno, aquí como es solamente la función, yo lo único que digo, bueno, yo tengo una función que dependía de tiempo, ahora en mi mapeo al dominio de Laplace, yo voy a tener esa misma función, pero ahora va a depender de una variable s. Y ahí tengo pues la transformada de cada término, ¿no? Esta sería la transformada de f de t, la transformada de la segunda derivada, de la primera y de la pura función. Entonces, bueno, para llegar a lo que es la función de transferencia se hace como una aseveración o se establece
que nosotros vamos a partir de condiciones iniciales en cero. Es decir, yo digo que en el punto en el que yo voy a hacer la transformada de la función de transferencia, yo voy a estar en el punto cero, que el punto cero, bueno, es arbitrario, tú puedes decir, de ahí me empiezo a mover, este es mi punto cero, o podría ser el punto de reposo, en este caso sería el punto de reposo, pero me refiero a la posición espacial, pues puede ser cualquiera. Yo digo, ese es mi punto de reposo y está con una velocidad cero, está en reposo. Entonces yo tendría que la primer derivada, es decir, la condición inicial de mi velocidad la establezco como cero y la posición inicial de mi desplazamiento la establezco como cero. Entonces, si se fijan, esto lo que va a hacer es que estos términos se me van a hacer cero y nada más me voy a quedar con el primer término, es decir, nada más me va a quedar este y nada más me va a quedar este. Entonces ya ahora sí ya puedo escribir nuevamente esta función en el dominio de Laplace, que me quedaría m por s cuadrada de x de s más b por s de x de s más k por x de s. Y esto sería igual a f de s. Bueno, aquí nada más por notación, que igual en algunos puntos no lo puse bien. Bueno, no lo puse aquí en minúscula y acá sí. Normalmente cuando tengo dependencia del tiempo, esto por notación, se suele poner la letra minúscula, y ya cuando tengo la transformada o en el dominio de Laplace, la variable se suele poner mayúscula. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora la función de transferencia yo quiero salida, que es x de s, sobre entrada. Entonces lo único que tendría que hacer es factorizar x de s de este lado. Es decir, ahora sí lo puedo factorizar porque ya no tengo una derivada, yo tengo una multiplicación. Entonces yo puedo factorizar x de s de cada uno de estos términos, pasar esta f de s al otro lado dividiendo, y esto que me quedaría aquí, multiplicando a x de s, lo paso dividiendo para el otro lado. Es decir, me quedaría f de s de este lado sobre x de s. Perdón, al revés, ¿qué estoy haciendo? Al revés. Sería x de s sobre f de s, es decir, salida, que es mi salida es la posición y mi entrada es la fuerza que yo le estoy aplicando. Entonces yo tengo salida entre entrada, sería igual a 1 sobre m por s cuadrada más b por s más k. Y ahí está, yo ya tendría mi representación de este sistema a través de una función de transferencia. Ahora, esto es más sencillo de resolver. Yo aquí puedo aplicar, darle obviamente valores a m, a b y a k, obtener, resolverlo usando fracciones parciales, luego regresarlo al dominio del tiempo y ya lo tendría resuelto. Esto normalmente va a estar representado por exponenciales, porque las exponenciales me representan las dinámicas que yo tengo en el transitorio. Pero bueno, a lo que voy es que una vez que ya lo tienen resuelto, pues hay que estar evaluando esa t de manera continua. O sea, yo tengo que resolver para una t continua. Como no tengo una solución analítica, pues esa t continua yo la tendría que aproximar a valores, a incrementos muy pequeños de t. Es decir, yo tendría que resolver para cualquier valor de t. Entonces yo entre mi instante 0 y mi instante 1 segundo, pues yo tengo una infinidad de valores, ¿sí? Eso sería resolverlo de manera continua, resolver para esa infinidad de valores, y sería una solución analítica. Pero bueno, normalmente esto yo lo haría utilizando ayuda computacional o registros discretos, resolviéndolo para cada punto de t de manera finita, no infinita. Y bueno, a lo que voy es que yo eso lo tendría que resolver con lo que se conoce estableciendo un paso de integración, donde ese paso de integración se refiere a cuántos incrementos o cuál es el incremento de t que yo le estoy dando. Entre más grande sea ese incremento, pues más error yo voy a tener en mi aproximación, y entre más pequeño, pues más cercano va a estar al de manera continua, es decir, voy a perder menos valores. Entonces la idea es hacerlo para un paso de integración pequeño para tratar de aproximar a la respuesta continua.
Pero bueno, esto ya no lo voy a resolver porque bueno, esto ya lo voy a simular directamente con Simulink. Pero si lo quisiera resolver aquí manualmente, habría que hacer fracciones parciales y luego regresar a hacer la transformada inversa de Laplace y finalmente obtendría unos exponenciales, los cuales yo tendría que evaluar para instantes de t, y esos instantes de t pues tendría que ir, por ejemplo, si quiero describir ese sistema por un segundo, pues tendría que hacer incrementos, no sé, de cada mili, de cada micro, y hacer muchísimas evaluaciones para ir obteniendo pues la gráfica, ¿no? Porque no son gráficas lineales, ¿no? Pero bueno, aquí ya tenemos otra representación en función de transferencia. Esta es una representación en dominio de Laplace de este sistema que ya puedo usar en Simulink para hacer pues una simulación y ver cómo se comporta. Finalmente tengo otra forma de representar este modelo que se conoce como diagrama a bloques. Ok, entonces diagrama a bloques. Para hacer la representación de diagrama a bloques, pues la sugerencia es que bueno, partimos de la ecuación diferencial y bueno, la sugerencia sería despejar la derivada de mayor orden, que en este caso pues yo tengo una de segundo orden. Entonces yo voy a despejar este término que está aquí. Entonces bueno, yo tendría que la segunda derivada respecto al tiempo del desplazamiento pues sería igual pues a todo lo que tengo, despejaría pues lo que tengo de este lado con signo negativo hacia el otro. Entonces yo tendría f de t, que ya está del otro lado, menos b, el coeficiente de amortiguamiento por la primera derivada del desplazamiento, menos el coeficiente de elasticidad por el desplazamiento. Entonces esta m que está multiplicando pues la paso al otro lado dividiendo todo esto sobre m. Entonces yo partiría de aquí a hacer mi diagrama a bloques y pues empezaría a hacer el numerador, ¿sí? Yo pongo un punto de suma y pongo más o menos cómo me quedaría mi numerador. Entonces bueno, yo por aquí voy a poner un punto de suma, el cual se representa pues simplemente con un círculo, donde yo voy a tener una entrada positiva, que va a ser pues mi término que yo tengo aquí positivo, que sería f de t. F de t entra por un lado. Luego aquí yo tendría que entra negativo, con signo negativo, mi término k por x de t. ¿Sí? Eso sería lo que me entraría aquí. Yo ahí lo dejo, ahorita veo cómo poner esa señal, pero ahí me debería llegar esa señal. Y luego me debería llegar otra señal, negativa también, negativa. Aquí, pues que sea este otro término que yo tengo, que es b por la primera derivada respecto al tiempo de x de t. Eso es lo que me debería llegar ahí, ¿sí? Y entonces a la salida yo voy a tener pues todo el numerador. Yo voy a tener aquí f de t más que diga menos el coeficiente de amortiguamiento por la primera derivada menos k por x de t. Entonces yo voy a tener el puro numerador. Entonces si yo lo que quiero tener es la segunda derivada de x de t, pues lo único que yo tengo que hacer es eso, dividirlo entre 1 sobre m. Entonces yo pongo un bloque para indicar la operación de multiplicación, y entonces yo ya tendría f de t menos b por la primera derivada de x de t menos k de t, que es lo que sale aquí. Eso lo divido entre m, y aquí a la salida yo ya tendría mi segunda derivada. ¿Sí? Entonces yo ya tengo la segunda derivada. Si yo quiero, es decir, yo aquí tengo la aceleración, ¿no? Yo aquí tengo la segunda derivada de t de x de t. Si yo quiero tener la primera derivada, es decir, la velocidad, pues simplemente la integro, que en Laplace sería 1 sobre s, pero bueno, aquí lo voy a poner con el signo de integración, ¿no? Es una integral. Entonces, si yo integro
la segunda derivada respecto al tiempo, pues a la salida que voy a obtener, pues la primera derivada. ¿Sí? Acuérdense que la integral es la operación, o se puede ver como la antiderivada, es la operación inversa. Entonces yo aquí tendría la primera derivada. Entonces si se fijan, este término que yo tengo aquí, pues es es la primera derivada de x de t. Entonces yo podría tomar de aquí una señal, esta señal, y simplemente la multiplico por b. Y yo ya tendría b por la primera derivada de x de t. Y eso es lo que quiero que entre aquí. Entonces yo ya tendría este término completo. B por la primera derivada, ya lo tengo aquí en esta señal. Entonces, si ya tengo la primera derivada y lo vuelvo a integrar, ¿qué voy a obtener? Pues la pura variable. ¿Sí? Que es la integral es la antiderivada, entonces yo aquí tendría x de t. ¿Y qué es lo que yo ocupo acá? K por x de t. Entonces tomo la señal de aquí, la retroalimento y pondría K. Y ya tengo K por x de t. Y entonces ya aquí a la salida, pues yo ya voy a tener mi x de t, yo aquí voy a tener mi aceleración y mi velocidad, es decir, desplazamiento, velocidad y aceleración. Y eso lo puedo poner directamente en Simulink. Se podría decir que aquí estoy haciendo en diagrama bloques una simulación como si fuera en tiempo continuo, porque yo aquí tengo las señales en todo momento, ¿no? En todo momento las estoy volviendo a insertar acá. Esto es en tiempo continuo, o sea, continuamente se están procesando estas señales. Pero yo esto lo voy a resolver con una computadora. Entonces es lo que les digo, ese tiempo continuo es, entre comillas, realmente yo voy a tener un paso de integración donde voy a buscar que ese paso de integración pues sea lo suficientemente chico para que los valores que yo pierda en ese muestreo o en ese paso de integración pues sea lo menos posible, ¿no? Yo tenerlo pues prácticamente todos los puntos, que las pérdidas que no esté evaluando pues sean lo más pequeñas posibles. Yo aquí pondré un paso de integración de 1 micro y pues ya puedo hacer la simulación prácticamente como si fuera tiempo continuo. Ahora, ¿de qué depende el tamaño de ese paso de integración? Pues depende de la velocidad de tu sistema, ¿no? Ya dependiendo de cómo son las dinámicas, qué tan rápido son las dinámicas del sistema, pues yo ahí ya defino cuál es el paso de integración indicado para aproximarme a una representación continua del sistema. Y bueno, aquí estarían, yo tengo pues básicamente dos representaciones para Simulink, que podría ser en bloques, función de transferencia, y adicionalmente Simulink tiene algunas librerías para directamente usar modelos que te da Simulink para hacer este tipo de modelo directamente. Entonces eso es lo que haríamos, yo creo que ya en un video posterior, hacer el modelado en Simulink de estos tres, de mi sistema masa resorte amortiguador, de mi diagrama bloques y de mi función de transferencia. Muy bien, entonces continuamos.